por estar aquí con nosotros compartiendo de su expertise y conocimiento. Voy a leer una pequeña síntesis curricular de usted. Un gusto que esté con nosotros, repito. La doctora Patricia Rodríguez Reyes, licenciada en Educación Media Superior con especialidad en Español por el Benemérito Instituto Campechano. Maestra en Criminología por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Doctora en Psicología por la UAP, Campus Nayarit. Especialidad en Autopsia Psicológica, avalada por la Benemérita Universidad de La Habana, Cuba. Perito y docente certificado en el área de Psicología Forense Someforex y perito en Comunicación No Verbal Someforex. Bienvenida, maestra. Un gusto tenerla aquí. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, maestra Karina. Gracias. Doctor Mario, un gran abrazo al equipo. Felicidades por esta oportunidad que nos brindan para interactuar, para enriquecernos mutuamente de ustedes hacia nosotros y viceversa. A todos los asistentes a la sala, muchísimas gracias, buenas noches, y espero que este rato que voy a interactuar con ustedes sea de verdad enriquecedor para ambas partes. Siempre he dicho que no acabamos de aprender y que el día no sería productivo si no hubiese algo que aprender. De mi parte voy a iniciar sin más preámbulo, nada más que alguien me diga por allá, el tiempo se nos acabó porque se me olvida que estoy en una sala virtual y me puedo ir de largo. Entonces, iniciaremos la charla, porque es una charla muy enriquecedora. Iniciaremos hablando de algo que hace unos minutos, de manera magistral, la maestra nos enriqueció cuando nos hablaba del perfil y el comportamiento de un psicópata. No podríamos hablar de manera tan completa de un psicópata si no habláramos que detrás de todo delincuente, detrás de todo criminal, siempre hay alguien que de repente tiene un lenguaje silencioso, tácito, pasivo, pero está implícita, porque no hay crimen sin víctima. Definitivamente no hay crimen sin víctima. Y hablar de victimología es hablar de verdad de algo que, insisto, es un lenguaje silencioso, a manera de que, pues vamos a iniciar, maestra, en este instante, nos vamos a perder en el conocimiento de lo que nos va a regalar hoy la victimología, ¿te parece? Iniciamos. Por alguna razón no pasa ok. Solo que sigo viendo yo creo que supongo que tengo que apagar tu imagen porque bien, solo... Está okay. Bien, ya pasó la nueva diapositiva. Ok, continúo entonces. Sucede que por alguna razón solo veo la imagen de ustedes en mi equipo, pero no hay problema. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de lo que en el vocablo latín quiere decir víctima. De tiempos remotos se tomaba en consideración que se creía que la víctima era precisamente un comparativo de un animal que iba al sacrificio de manera voluntaria. O sea, todo aquel que se ponía, diría el término de la voz popular mexicana, de pechito para que algo le pasara. Entonces, desde la época de tiempos remotos, ya se tenía este vocablo de sacrificio voluntario. O sea, yo propicié todo. Ese era el concepto que se tenía en ese campo de la victimología, como eso, como el animal, como el borreguito, como el corderito, como el cerdito, que iba a ir al matadero, que se ponía voluntario. Digo, entonces viene un proceso de un cambio de la palabra victimología, pero partiendo de una manera particular, no generalizada como nos marca esta ciencia nueva, que es una rama de la criminología, la victimología, que yo no sé por qué le siguen llamando erróneamente nueva, porque desde los tiempos en que inició como tal la victimología, ha existido desde tiempos atrás y remotos, que surge y nace la criminología, ya estaba allí la victimología, pero imagínense, México hasta el año de 1991, en el 91 México se reúne, más adelante vamos a ver un poquito de historia, se reúne en el Pleno y a la Suprema Corte divinamente se le ocurre empezar a argumentar que tenía que existir una ley para proteger a la víctima.
y hasta el año del 2011, en el 2012 surge la ley de víctimas. O sea, que tú dices, a ver, ¿en dónde se detuvo el mundo? Que México todavía está en pañales con una ley de víctimas. O sea, si tenemos la época de oro de asesinos seriales en los años 1950, 1960 y finales de los 70. Si en los años 2010, a partir de la década del año 2010, cuando surge de moda en el 2016, 2017, una famosa asesina serial, la Mataviejitos, estábamos todavía 4 años atrás que empezaba a surgir para todo lo que es el pleno como tal, para el ámbito jurista, la ley de víctimas. Pero tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que después de tantas décadas de que existe un proceso de criminología como tal, del crimen masivo en todas sus áreas para conocer, no hayamos pensado en alguien que estaba allá y que no iba de pechito, vuelvo a decirlo, Y ahorita más adelante hablaré del tipo de víctimas, pero aquí voy a hacer alusión a algo muy importante, que hemos sido cuestionadas en el aspecto de víctimas de género, no por el hecho de que la mujer se vista con una minifalda, con un escote, con una ropa ajustable, va como ese proceso del inicio de la historia de la victimología. Ya se puso de pechito por ir vestida como está, ¿no? A partir de esto me voy a arrancar de lleno con los conceptos diferentes que nos marcan algunos victimólogos, como es el caso de, voy a hablar en especial de lo que dice Tamarit para Tamarit dice en cuestión de que la victimología es una ciencia multidisciplinaria, y efectivamente lo es. Todos los que somos criminólogos sabemos que 100% y en su totalidad, la criminología es multidisciplinaria. Por sí sola no sería una ciencia, necesita estar integrada de varias. De hecho, una de las ramas de la criminalística es precisamente la criminología y viceversa. Una de las ramas de la criminología es la criminalística y sobre todo de campo. Hay un área muy especial que a mí me encanta. No es una, son 3. Yo no podría decir que voy a hablar de victimología si no hablo de criminología, pero no de cualquier parte de la criminología. En especial, me fascina lo que es la criminología forense, la criminología penitenciaria y la criminología policial. Y no precisamente que me gusten porque deba yo de entrar a un centro penitenciario a estudiar el comportamiento, el perfil y todo lo demás que tenga que ver con el criminal. No, yo creo que el criminólogo, me darán la razón los que estamos aquí en la sala, que el criminólogo no se especializa en estudiar perfiles, ni solo va a estudiar la conducta. Criminólogo que no sabe hacer programas de prevención, esta frase es mía, criminólogo que debe de regresar al salón. ¿Por qué? Porque entonces no habrá aprendido nada. El criminólogo debe de estudiar para crear programas de prevención. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es no tener un índice mayor de víctima. Entonces, Tamarit nos dice que el conocimiento de esta ciencia, prácticamente como él le llama la definición de víctima, nos dice que dentro de ella existe un proceso de victimización y de desvictimización. A mí me encanta este juego de palabras, sobre todo porque él habla de las diversas dimensiones de la victimización, como son victimización primaria, victimización secundaria y victimización terciaria, que a lo largo de esta charla hablaremos detenidamente de ello. Entonces, nos habla del proceso y de las estrategias de prevención y de reducción y de respuestas sociales. Y es que precisamente Tamarit dice exactamente lo que es el objetivo principal de la criminología, la prevención y la reducción. Claro, al tener yo un programa de prevención, voy a bajar el índice de estos y por ende no tendré víctimas. Esta es una verdad que no necesita hacer cálculos aritméticos, ¿no? Nos sale de una manera natural. También nos dice Fat en este caso,
ustedes lo verán escrito como Fattah, Abdel Fattah, nos dice muy bien que la definición para él o el campo como él vislumbra la victimología, dice que es una rama de la criminología que se ocupa directamente de la víctima. Cuando leo a Abdel Fattah, digo, ¡ay, qué profundo su definición de este hombre! Así se ha de haber cansado mucho buscándole una definición, porque dice que se ocupa del estudio directo de la víctima. O sea, ¿y de qué otra cosa más se va a ocupar la victimología sino del estudio de la víctima? A mí me hubiera gustado que este hombre, que es de descendencia asiática, que además ha escrito grandes artículos, nos profundara de manera más radical, sobre todo cuando hablan, porque él sí habla precisamente del conjunto de conocimientos que tienen que estar implícitos en el comportamiento de un individuo para catalogarlo como víctima. Ahí sí creo que en ese campo de definición le faltó a él enriquecer su propio término del concepto de victimología, porque los campos del conjunto que tenemos que conocer de la victimología según Abdel Fattah es que tenemos que conocer el ámbito biológico, sociológico, psicológico y criminológico del individuo para poderlo nosotros catalogar como víctima. E insisto, una frase que ya cité por tercera ocasión es que en el desarrollo de estas 2 horas nosotros quizá aprenderemos un poquitito más hasta preguntarme qué tipo de víctima soy en estos momentos. Y hablo de manera particular porque estaremos citando ejemplos precisamente que tienen que ver con mi comportamiento, se podría decir, de día a día. Para Goldstein, define, él es uno de los autores a los que yo más admiro. Bien, ahorita una serie de autores que son mis favoritos. Mendelssohn es con el que yo me caso en victimología, porque Raúl habla, solo cité a Mendelssohn como siguiente, pero Raúl habla de que la victimología es la parte de la criminología que estudia a la víctima. Aquí me encanta esta definición porque estudia a la víctima no como efecto nacido del crimen o de una conducta delincuencial, sino como una de las causas que influyen en la producción de delitos. Es que esta es una de las definiciones que a mí se me hace más acertada y no por ello vuelvo a decir, yo estoy casada en su totalidad con la victimología de Mendelssohn por el abanico que nos presenta, pero Raúl sí tiene una manera muy particular de identificar a la víctima porque nos dice que la víctima no es precisamente la que nace de una conducta delincuencial o delictiva, sino que ésta sale como un resultado de varias causas que influyen en la producción de delitos. Y es que entonces nosotros tendríamos que conocer toda la amplitud de la clasificación de víctimas que existen. Mendelssohn definitivamente viene a ser para mí como que el padre de la victimología moderna, Benjamin Mendelssohn, y nos viene a decir, él que es la ciencia, que es precisamente la ciencia que estudia al individuo, que es el resultado de un comportamiento causal producido voluntario o involuntario que tenga que ver con el campo delincuencial. Entonces, con esto venimos definitivamente hoy a conocer la problemática de los tipos de víctimas. A partir de este concepto que maneja Benjamin Mendelssohn, surge lo que se le denomina criminología victimológica, algo que a mí me pierde en su totalidad, porque realmente es el estudio de la víctima a manera de que yo podré comprender el crimen, el acto como tal, el tipo del delito como es el resultado
y la vulnerabilidad de mi víctima. Cuando era estudiante, este es un comercial, cuando yo era estudiante, sobre todo de criminología, estaba fascinada porque no manejábamos mucha matemática, no soy una excelente, no fui y no me considero una excelente alumna en matemática, algún defecto debo de tener, ¿no? Este es uno de los tales. Cuando estudio psicología, digo, bueno, pues también no se maneja mucha matemática, salvo en psicometría, pero cuando viene victimología, regreso a mis clases de álgebra y de trigonometría porque me traen el famoso teorema de Pitágoras y yo digo, ¿qué hice para tener a Pitágoras aquí en victimología? Y es que entiendo entonces que la famosa suma de los dos catetos, alguien se ha de acordar de esa, de eso que ya muchos recordamos. La suma de los dos catetos es el resultado de la hipotenusa. Precisamente eso pasa en victimología. Es delito, exactamente delito como tal, acto delincuencial, crimen, lo que sea, y la suma de la víctima más el acto me va a dar el resultado de la pena. Entonces yo digo, hoy ya no te odio, Pitágoras, hoy te amo porque me has hecho más fácil el entendimiento de algo a través de lo que vamos a estar escuchando. Vamos a estar hablando en este desarrollo de lo que conocemos como la victimología criminológica. Poder entender a la víctima desde la visión del crimen. O sea, vamos a poder entonces entender dos procesos o un binomio perfecto que es, yo tengo al criminal y tengo el acto, pero no aparece la víctima. Bueno, mi madre como buena tabasqueña, honrando a todo el sur-sureste, mi madre siempre me dice dichos y dice que como es el sapo es la piedra. Entonces, imagínate, cuando yo a veces tengo mayúsculamente a una víctima, y digo mayúsculamente una víctima, porque en mi caso, cuando me toca estar del otro lado y solo estudio al sujeto, me puedo dar cuenta de la condición de víctima que dio como resultado cuando estudio al criminal. Y es viceversa. A veces solo tengo a la víctima y no tengo al criminal, pero viendo el resultado de la víctima, me doy cuenta del sujeto que cometió tal monstruosidad, tal suceso de acto, cuando tengo la condición de la víctima, cuando la tengo de manera real, cuando veo toda su estructura vulnerable, cuando veo todo su comportamiento cognitivo, emocional, toda la psique del individuo como víctima, entonces me puedo imaginar al monstruo que hizo tal acto. A esto es a lo que le denominamos nosotros victimología criminológica. Entonces, este término surge precisamente con quienes lo conocen como uno de los padres. La victimología tiene muchos precursores, pero uno de los que empieza la ciencia a atribuirle grandes avances en la investigación es Hans Zimmer. A Hans Zimmer y a Silva se les da esta terminología de la victimodogmática. Este término de la victimodogmática se plantea a raíz del misterio que envuelve a la víctima. Ese famoso misterio que hace que de repente el estado de la víctima sea una condición vulnerable, silenciosa. Y digo vulnerable, silenciosa, porque vuelvo a plantearles, cuando terminemos esta charla, diré qué tipo de víctima soy yo, porque a lo mejor con alguno de los ejemplos me voy a estar identificando y podré decir, ¿será que de manera involuntaria soy una víctima tan culpable como el agresor? ¿O soy más culpable que el agresor? O sea, ¿qué tipo de víctima soy, no? Entonces, vamos a hablar precisamente de lo que hace un instante yo les decía, que imagínense que en el año de 1985, en la Declaración de los Principios Básicos de Justicia, surge en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, surge el sentido
de tener que reconocer quiénes son las víctimas. O sea, sigo diciendo, ¿en dónde se perdió el ser humano que alguien tan importante había sido ignorado? Y digo tan importante porque llevamos muchos lustros, llevamos muchos años, llevamos muchas décadas estudiando a alguien en particular. Hay grandes campos de investigación. Acabamos de escuchar una ponencia extraordinaria hablando del psicópata y nos podemos llevar charlas interminables hablando de asesinos seriales, el psicópata, asesinos en serie, que no es lo mismo seriales que en serie, ese es otro tema, hablar de terroristas, hablar de tipos de sujetos que tienen que ver con el campo del delito o del crimen. Y yo digo, ¿será que les costó mucho tiempo a grandes organizaciones, al gobierno en general, ponerse a estudiar que no podían tener un catálogo de criminales sin tener también que hacer uno de víctimas? ¿Por qué pasan tantos años? ¿Por qué pasan tantas décadas? ¿Por qué pasan tantas declaraciones de principios de organizaciones como estos que surgen el 11 de diciembre de 1985, en donde se reconoce con este término precisamente a las víctimas, que son aquellas personas que de manera individual o colectiva han sufrido un perjuicio, incluyendo un daño físico, un daño mental, un sufrimiento emocional, una pérdida económica, un deterioro de sustancial de sus derechos, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de esto, entonces ya empieza un abanico de clasificación de víctimas. Pero yo me pregunto, ¿por qué hasta ese tiempo, si no podemos hablar del criminal o del delincuente sin hablar de la víctima? El mismo derecho nos los dice como ciencia, no hay delito sin víctima. Entonces, ¿por qué no había ese tiempo de proceso de conocimiento? Bueno, es que entonces tendríamos que remontarnos a lo que dije al inicio. Fíjense, desde tiempos atrás se creía precisamente que era víctima aquel que se ponía de pechito o voluntario para sufrir un daño. Este proceso de historia de la victimología como tal viene a dar un cambio revolucionario cuando el término como victimología aparece en la década de los 40, exactamente, en tiempos término de la década de los años 40, surge este término, para ser exactos, en 1949, surge y a partir de allá comienza a tener una reestructura en todo el aspecto desde que hablamos a partir de ese año, desde que hablamos de delincuente, empezamos a ponerle atención, pero no la atención que hasta hoy empieza a recibir la víctima. Para el estudio de la ciencia en los años 1949 surge este término, pero realmente tienen que pasar muchos años, la famosa edad de oro, en donde dentro de las leyes tribales se dice que la víctima jugaba un papel importante y central en el proceso de los castigos, ya que esto, fíjense, en la edad de oro, el tipo de víctima que se tenía era el resultado que iba a recibir el victimario de acuerdo al daño que le hubiese ocasionado a la víctima. Aquí es cuando decía uno de mis máster en victimología que aplicaba el teorema de Pitágoras, ¿no? A cómo era el acto y la víctima iba a ser el castigo que recibiese el sujeto. Entonces, fíjense cuántos años vienen pasando después de la edad de oro. Estas son etapas de historia de victimología que les estoy contando, pero vienen etapas y vienen edades. La edad oscura, cuando para todo lo que son los gobiernos locales estructurados de manera legal, empieza a darle un enfoque al sistema de justicia
dirigido al castigo y a los derechos de los agresores en respuesta a los derechos de la víctima. A mí me encanta algo muy importante, porque los que son abogados aquí no me dejarán mentir, y al término de la charla podremos enriquecernos con los comentarios. El psicólogo no sabe y no conoce, porque el término reparación del daño lo maneja el sentido jurista. El lenguaje del derecho maneja reparación del daño. Nosotros los psicólogos nunca hablamos de reparación del daño. Para nosotros romper un área o una estructura del desarrollo y el proceso cognitivo de la psique del individuo o del humano como tal, no es como quien se corta una parte del cabello, quien se retoca las uñas, quien se va a arreglar los dientes. No, 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 esto no es así. En el caso del lenguaje del psicólogo, no es hablar de una reparación del daño, pero este término que utilizan los abogados a mí me llama la atención, porque para los que son abogados saben perfectamente que el Código Penal nunca habla de una reparación del daño, habla de lo que conoce como proyecto de vida, pero los abogados no te lo citan. De una manera muy, muy dulce y muy tierna, no hablan de que todo daño rompe la estructura de un proyecto de vida del sujeto. Y algo que estudia la victimología es precisamente transportarnos al proyecto de vida del sujeto. ¿En qué momento se rompe este? Entonces, esta parte de la edad oscura, a mí me encanta cuando empieza desde la edad de oro y la edad oscura a cómo ser un resultado del comportamiento del delincuente, del criminal, en relación a la víctima. Entonces, dentro de estas eras de la historia, voy a hablarles del resurgimiento de la víctima, ¿no? Que ocurre, ya lo cité, desde la década de los 40, y ahorita en los 50, 60 y posteriores a estos, se le comienza a dar una importancia radical a la víctima, pero ya de una manera distinta a como se traía al inicio, cuando se creía que voluntariamente eras causal del resultado que recibías. Insisto, ese término, de ahí viene alusión que se ponen de pechito. Entonces, para muchos sociólogos, criminólogos y estudiosos de las leyes, llegamos todos a una conclusión, que las víctimas eran pasadas por alto, eran omitidas, es más, nadie se percataba de ellos. Definitivamente nadie se percataba. Todos estaban en atención al crimen y al agresor, y buscando de qué manera castigar, o de qué manera sancionar, o de qué manera ejecutar. Y sí había alguien, y sí castigaban, pero no se ponían a buscar efectivamente el interés que era lo que perseguía a la víctima. ¿Qué interés buscaba la víctima? Yo les puedo asegurar hoy, asistentes en la sala, que el castigo no es precisamente, en la mayoría de las veces, el resultado que busca una víctima. Y esto está comprobadísimo en los más de 12 años que ya llevo caminando en la victimología. Desde que surge aquí en República Mexicana este Código de Sistema de Justicia Adversarial, que entra por Chihuahua en el año 2008, que ya llevamos 12 años, que aquí en el sur-sureste de la República empieza a ser utilizado en el 2012, que para ser exactos en mi estado de Campeche en el 2015, me empiezo a regocijar cuando se utiliza la hipótesis que yo manejo en algunos ensayos, que la víctima no siempre busca el castigo de su agresor. Lo que busca la víctima es sanar todas las esferas y las etapas y las áreas de su estructura humana. La víctima quiere dejar de sentir miedo, la víctima quiere volver a dormir las noches en paz, la víctima quiere recuperar el sentido de disfrutar los alimentos sin tener algo que se llama ansiedad, miedo, temor, angustia.
todos esos resultados que te dan el ser víctima. Entonces, ese es el verdadero propósito de una víctima, no vivir esto, no necesariamente el castigo de su agresor. El castigo de su agresor es un resultado acompañado de, pero no precisamente lo que la víctima busca. Y hasta años recientes atrás se vienen a dar cuenta las leyes, se vienen a dar cuenta los grandes juristas reunidos en la Suprema Corte, que hay alguien que grite en silencio. Y entonces a partir de esto se desprende de la victimología general como tal, algo que a mí me hace perderme, como es la victimología penal, que esta es la que estudia a la víctima desde la perspectiva legal o criminológica o forense. Hace un instante al inicio yo les decía que alguien me avise cuando el tiempo se me termine, porque por alguna razón pierdo la noción del tiempo, porque hablar de victimología me transporta inmediatamente a todos los juicios en los que he estado implícita, en los que he tomado parte, porque yo cuando me preparo para ir como victimóloga, lo primero que me pongo aquí en la mente es la función que tengo con el juez. ¿Qué función tengo con el juez? No voy a hacer precisamente ese enroque que es una jugada del ajedrez. No, no, no. Yo sé que esa es una de mis misiones, es uno de mis objetivos. Pero mi objetivo primordial cuando yo voy a la silla a defender mi trabajo es la duda razonable, la duda razonable, la duda razonable. Y voy a eso, a sembrarle al juez la duda razonable, a no pasar por alto ningún acto, por pequeño que sea, del comportamiento general del sujeto que dio como resultado una víctima. Cuando yo llego allá, es entonces que digo, bendita rama de la victimología como es la victimología penal o forense. Es aquella que me da la oportunidad de llegar y de hablarle al juez a través de los estudios ideográficos y monotéticos. Cuando yo llego y le comento que depende del tipo de acto delincuencial que el individuo haya cometido para que él sepa qué resultado de víctima tiene adelante. Y entonces cuando el juez de repente escucha todo este embrollo que le voy a decir, se sacude y dice, caray, esto estaba yo omitiendo o esto me hacía falta conocer efectivamente el resultado de la víctima para poder determinar el comportamiento del individuo. Entonces, hablar precisamente de esta subdivisión de la victimología penal en la cual yo voy a estudiar de una manera particular, de una manera específica y determinada a la víctima, lo voy a hacer a través de este enfoque, que yo tengo que conocer el crimen, que tengo que conocer al sujeto que realizó el acto con la pregunta de ¿por qué? Esa es una de las preguntas de oro de la criminología. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué viste en la persona a la que le hiciste esto? Entonces, de repente, cuando tú le preguntas al criminal este tipo de arbitrariedades según los abogados, porque me encanta cuando te dices una arbitrariedad que le pregunte esto, no sé por qué, pero bueno. Entonces, ellos no saben qué responderte. Y cuando ellos no saben qué responderte, es entonces que tú dices, ahora entiendo por qué yo tengo que ubicar y tratar de darle este enfoque de entendimiento a la victimología. Tengo que tratar de saber de qué habla esa esquematización minuciosa, llena de críticas objetivas a través de la vida de la víctima para entender las circunstancias del delincuente. Traemos en comparación a los asesinos seriales. Ellos en particular tienen una forma tan magistral, no es que los ame, no tengo ningún delirium, ni mucho menos un trastorno, simplemente estoy haciendo este comparativo es alusivo
al esquema, a la esquematización minuciosa de la víctima. Cuando entonces yo digo que las cosas en particular que estudian los asesinos seriales son determinantes para clasificar y ubicar a sus víctimas. Son muy determinantes. Ellos no van a pasar por alto lo que les ha llamado la atención o la particularidad o las características que tienen que tener sus víctimas. Y entonces aquí tiene que ver precisamente esa esquematización minuciosa en las que ellos se estudian la vida de las víctimas, las circunstancias, su estilo, su entorno. De ahí viene el saber precisamente cómo yo voy a clasificar a mi víctima. Y la voy a clasificar desde el componente esencial del análisis de la escena del crimen. Y en consecuencia, una de las mayores características o la más grande, que es invariablemente, a partir de la escena del crimen, va a salir una estructura de la perfilación criminal. Fíjense, asistentes, hablar de la perfilación criminal es conocer el perfil del individuo desde diferentes aspectos, como es su modus operandi, su firma, el perfil geográfico y la victimología. Yo no puedo conocer a un sujeto como tal, ni puedo hablar, en ningún aspecto puedo hablar de realizar una perfilación criminal o un perfil criminal si no hablo de la víctima. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo lo que voy a hacer precisamente es buscar, examinar, estudiar e interpretar la evidencia particular de la víctima desde una manera 100% científica. Esto es lo que más me gusta de la victimología, que no crea una verdad, que no fabrica una verdad, que se basa en el método científico, que es una ciencia probada científicamente porque trabaja con este método, con el método científico. Por ello es totalmente multidisciplinaria. Necesita de muchos, pero además tiene que regirse por la nueva escuela de la praxis de la deontología pericial, la buena praxis. La deontología pericial, la que nos obliga a trabajar con protocolos, con manuales, con tratados. No hay victimología fabricada, no existe una verdad que yo pueda construir en una víctima. ¿Y por qué no existe una verdad que yo pueda construir en una víctima? Porque muchas investigaciones en el proceso de justicia se caen cuando quieren inculpar a un inocente o viceversa, porque hay algo que no puedes ocultar ni puedes fabricar. El dolor cuando está, está. Ese no se fabrica. El dolor es precisamente como diría una ley de la química, que la materia no se crea, exactamente dice, no se crea ni se destruye, solo se transforma. El dolor es igual, es una de las emociones básicas del ser humano. El dolor está allá cuando es el resultado de un proceso vivido. Como dice la definición en diapositivas anteriores, no puede ser fabricado, está en ti y al momento por el que pasas un proceso desmenuzado, como es el enfoque de la victimología forense, este dolor va a salir, va a aflorar. Es el resultado de un lenguaje silencioso. Por eso yo les digo, a mí me encanta cuando hablo de victimología y me pierdo, porque es entender el crimen y al criminal desde alguien que ha permanecido por décadas y décadas en silencio. Y digo en silencio porque si bien la mayoría de todos los humanos cree que el resultado placentero del sujeto que sufre un dolor es ver a su agresor detrás de las rejas, pero no, ese no es el resultado, es el resultado de
de un grito de una sociedad con hartazgo. El resultado y el objetivo primordial de una víctima es querer dormir de nuevo como dormía antes del suceso, querer disfrutar de un buen plato, de un alimento en familia, no vivir ni con angustia ni con miedo, porque ese va a ser el resultado del dolor que va a estar latente por el resto de su vida. Entonces, si continuamos con la filosofía que es la verdad de la víctima, precisamente es que al hablar de la verdad de la víctima, tenemos que decir que uno de los hechos o los hechos en general de la víctima, no necesariamente para muchos como creen, sobre todo algún grupo de abogados, ellos creen que algunas víctimas, algunos hechos de las víctimas son preferibles a las ficciones de estas, en el caso de que las evidencias de la víctima deben de ser recopiladas y estudiadas de una forma coherente, compleja, objetiva, de tal manera que la evidencia la evidencia y la interpretación de la evidencia de estas deben de concordar con el método científico. A mí me encanta cuando hablo de este proceso, porque yo tengo que agradecerle a la criminalística de campo, porque no puedo dejar atrás a ninguna de las áreas que intervienen, como son todas las ciencias. Voy a hablar de una en específico, la química forense. ¿Qué sería de la victimología sin la química forense? Simple y sencillamente no podría tener concordancia todo el conjunto de evidencias para hacer de una manera coherente, compleja y objetiva el hecho de la víctima. No podría para la ciencia del derecho el rango de una víctima total y perfecta si la criminalística no nos aportara con sus ramas auxiliares precisamente lenguaje coherente, complejo y objetivo. Y hablé en específico de la química forense porque a través de los estudios de laboratorio nos vienen a decir los hallazgos que encuentran para llevar un lenguaje que va a ser filosófico al juez del concepto de víctima. Yo no puedo llegar como simple victimóloga y llevarle al juez un argumento sólido, veraz, conciso y demás, si no me apoyo en toda la criminalística de campo, en todas, en sus ramas como son medicina, fotografía, dactiloscopía, química forense y demás. Pero para mí, una de las primordiales cuando tengo una víctima es medicina forense y química forense, porque son estructuras que me van a sostener a la víctima. Estructuras porque ellas son las que van a ir a soportar este lenguaje de la víctima. Parte de la filosofía de la víctima es esto. Ahora, dentro de los objetivos de la victimología forense, para que yo vaya comprendiendo un poquitito el delito, los objetivos son muchos. Traté de resumir lo menos posible por la cantidad que tiene, pero es asistir en la comprensión de los elementos del crimen, apoyar en el desarrollo de la línea del tiempo, definir la lista de sospechosos, tenemos que estar quitando, proveer sugerencias de investigación, porque sabemos que cuando estamos trabajando la perfilación criminal y hablar de victimología, tenemos que tener un ámbito espacioso de lo que es escena del crimen, perfil geográfico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que saber que empezamos a depurar la lista interminable que tengamos de sospechosos. Esta es una parte en la que quiero detenerme un segundo, porque muchos victimólogos han podido enriquecer de manera grandiosa y extraordinaria la perfilación criminal cuando solo tienen a la víctima. Los verdaderos victimólogos, los que se rigen por la buena praxis, por la excelente deontología pericial, tengo que ahondar en más de una ocasión, que han podido aportar grandes avances a la investigación cuando saben leer perfectamente
perfectamente a la víctima. Cuando la saben leer, escuchar, comprender y atender. Entonces, dentro de los objetivos, cuando nosotros estamos trabajando para apoyar la reconstrucción de la escena del crimen, nosotros podemos ser facilitadores de un lenguaje no verbal que está en la escena y que normalmente los investigadores pasan por alto. Por ello digo que cuando se hace una reconstrucción del crimen y no hay un victimólogo presente o un criminólogo presente, si hay criminólogo, tengan por seguro que sabe de victimología y viceversa. Si hay un victimólogo, sabe de criminología. Entonces, a veces cuando estás en el proceso de una reconstrucción de la escena del crimen, normalmente la policía ministerial de investigación, la policía especializada, omite algunas evidencias que nosotros, cuando estamos ya metidos en esta reconstrucción, sabemos el lenguaje silencioso de las manchas. Si algún químico está aquí entre nosotros, sabrá que una de las grandes frases de la química forense es que las manchas hablan. Las manchas tienen un lenguaje particular. Las manchas, ya sea hemáticas o de algún fluido o líquido, nos dan un lenguaje y tú como victimólogo puedes enriquecer y aportar en la reconstrucción del crimen cuando tú ubicas esto, cuando sabes el lenguaje no verbal que está en la evidencia de la escena. Apoyar dentro de los objetivos sin fines que tenemos está apoyar todo el contexto de lo que es las denuncias de las víctimas. Cuando yo hablo apoyar en todo el contexto de las denuncias de las víctimas, me refiero a contribuir a no victimizar más al individuo. Hay tipos de víctimas, hay tipos de victimización y hay tipos de desvictimización, que son los niveles. Hay víctimas primarias, secundarias y terciarias. Y hay victimización primaria, victimización secundaria y victimización terciaria. ¿Yo he sido o he sufrido victimización? Sí. Lo has sufrido tú y lo hemos sufrido todos, la victimización. ¿Hemos sido víctimas? Por supuesto que sí somos víctimas. ¿Hemos sufrido una revictimización? Bueno, este proceso de revictimización va de acuerdo al momento en que te pasan por un suceso, lo revives y lo revives y lo revives. Y cuántas veces te lleven a narrar lo vivido, está siendo revictimizado, ¿no? Pero no es lo mismo hablar de revictimizar que hablar de victimización. Son dos términos diferentes. Continúo con los objetivos cuando nos enfocamos a ayudar en la determinación del modus operandi. Cuando hablamos de reconstrucción del crimen, cuando hablamos de modus operandi, cuando hablamos de perfil geográfico, estamos hablando de todo lo que significa perfilación criminológica, perfilación criminal, apoyar en la determinación del motivo del agresor. Esto es radicalmente primordial. Cuando yo estudio a la víctima, cuando yo conozco a la víctima, yo puedo saber desde ese momento el motivo del agresor. No hay acto criminal sin motivación, no existe. No existe. Por ello es que va a surgir la figura más adelante de la víctima falsa, la víctima por imaginación, la víctima imaginaria, una manera de hablarle en diferentes sinónimos. Entonces, sin motivación no hay delito, definitivamente. Y de ello hay un sinfín de motivos. Entonces, continuamos. Voy a tratar de pasar estas diapositivas lo más pronto posible porque no voy ni a la mitad todavía de mi ponencia. Entonces, apoyar en el nivel de apoyar en la determinación del nivel de exposición del agresor tiene que ver radicalmente con una particularidad de la victimología. Cuando yo conozco, insisto, cuando conozco un lenguaje no verbal de mi víctima, yo voy a poder aportar un sinfín de datos para hallar al agresor.
cuando yo puedo asistir o acompañar a mi víctima a los procesos de vinculación, también estoy cumpliendo con objetivos de la victimología. Cuando voy a apoyar con respuestas a seguridad pública, cuando yo voy y participo en sucesos como tal, yo estoy logrando cumplir con objetivos de este resultado de víctima. Para el binomio de Meldenson, a mí me encanta porque surge el término de la pareja penal. Esta pareja penal que es la denominación para hablar de la víctima y el victimario. Yo no quiero herir susceptibilidades aquí con ninguno de los abogados. Quiero mucho a los abogados, son mi fuente de trabajo. Sin abogados no podría yo tallarme las manos o acariciármelas y decir qué bella es mi profesión, pues es que ellos me dan este vínculo para trabajar. Pero me encanta cuando el abogado quiere jugar de repente con la mente del psicólogo forense, como es mi caso, y mi papel cuando estoy con la defensa o cuando estoy con fiscalía. Son esos dos roles que todos jugamos en el ámbito jurista. Cuando estoy con la fiscalía, me encanta cuando el abogado quiere hacerme o quiere venderme que esta pareja penal está en su apogeo, está en un romanceo, como le llama él, está en un enamoramiento permanente. Ay, ajá, sí, seguro que la víctima salió a la calle hoy y se maquilló, hablando de la mujer, hablando de violencia de género, seguro que la mujer se maquilló y se arregló y se vistió para decir, voy a sufrir un daño. Me voy a perfumar, me voy a poner unos estiletos, me voy a poner un atuendo hermoso, precioso, elegante, buscando que me lastimen. Sí, señores juristas, así salió. De seguro que así salió. Por supuesto que no. Por supuesto que no es así. Entonces, efectivamente, por eso el binomio de Meldenson nos dice muy claro que existe esta pareja penal y nosotros tenemos que saber estudiarlos desde aspectos distintos, por separado. Efectivamente, son un ente de binomio, son dos en uno, pero por supuesto, porque ya lo dije con anterioridad y en repetidas ocasiones, no hay crimen sin víctima, no hay delito sin víctima. Yo no tengo un comportamiento delincuencial, yo no tengo el resultado de un acto que perturbe o contribuya de manera nociva a la sociedad sin una víctima. No lo tengo. Entonces, hablar de la pareja penal es hablar de la víctima y del victimario desde la configuración del delito. Y hablar de la víctima es hablar precisamente como un ente dinámico, capaz de influir, imagínense, capaz de influir en las configuraciones del hecho delictivo. O sea, el que yo tengo que conocer precisamente a la víctima y al victimario para hablar de esto que nos dice el binomio de Meldenson, la pareja penal. Cuando yo hablo de motivación, y yo dije hace unos segundos atrás que no hay comportamiento delincuencial sin motivación. Bueno, no hay un delincuente que sea todólogo. Definitivamente no lo hay. Así como hay delincuentes que son ladrones, como hay delincuentes que son agresores sexuales, como hay delincuentes que son homicidas, como hay delincuentes que son delincuentes de cuello blanco, como hay delincuentes que son asesinos seriales, como hay delincuentes que son terroristas. Ellos tienen en particularidad un comportamiento, saben perfectamente qué características tienen que tener sus víctimas. A eso se le atribuye la pareja penal. La pareja penal quiere decir el lenguaje del comportamiento de la víctima con el victimario. Por ello es que no hay todólogos, no hay delincuentes todólogos, no hay delincuentes que sean secuestradores y homicidas y violadores y terroristas. No, fíjense, en un comportamiento del secuestrador pueden entrar en conjunto
4 o 5 sujetos para tal delito. Pero cuando les hablo de esta particularidad es porque grandes investigaciones que tengo y ensayos que he escrito en los que no tengo presente ni el síndrome de Estocolmo ni cosa por el estilo, porque nunca he sido secuestrada, a Dios gracias. Esto quiere decir que me he dedicado a estudiar el comportamiento de los secuestradores. Tengo muchos ensayos escritos, muchos. Uno de ellos es durmiendo con mi secuestrador, navegando en la mente de mi secuestrador, los centros penitenciarios, universidades del delito, entras principiante y sales doctorando del delito y un sinfín. Pero hablar en particular del secuestrador, tengo que decirles que no siempre el que secuestra o sustrae o priva de la libertad a una víctima es necesariamente el violador y el homicida. Entonces dicen ustedes, a ver, yo sabía que no. Cuando hablamos de una estructura de secuestradores, normalmente la persona que sustrae o priva de la libertad a la víctima, aunque ustedes no lo crean, pero esto es a través de las grandes investigaciones que se han hecho, es el que no participa ni en el abuso sexual que se pueda dar o la agresión sexual y la privación de la vida. A esto se debe a lo que les estoy diciendo ahorita con conocimiento de causa científica, que no es todólogo el delincuente. Espero no estar creando controversias acá, porque en la hora de los comentarios va a estar muy bueno esto, ya lo estoy viendo venir. Benjamín Meldenson nos habla de un abanico que se conoce con él, que a mí en lo particular, por eso decía yo hace un instante que estaba casada con él, porque nos empieza a hablar de los tipos, la tipología de víctimas que hay, así como esta tipología de criminales, así como empezamos nosotros a clasificar de una manera tan rica al delincuente. Meldenson nos viene a decir esta clasificación de víctimas que existen. Por ejemplo, la víctima totalmente inocente, la víctima ideal. ¿En dónde se da este tipo de víctimas? ¿En dónde la encuentro yo en mi sociedad? ¿Cómo ubico yo como un simple elemento más de una sociedad activa, pasiva o activa, pero soy parte de una sociedad? ¿Cómo ubico yo a una víctima totalmente inocente? A una víctima totalmente inocente se le encuentra a los niños ASI. ¿Quiénes son los niños ASI? Niños víctimas de abuso sexual infantil. Esos son los niños totalmente inocentes, las víctimas de ciertas edades en las que no saben el daño que van a sufrir. Esos son víctimas totalmente inocentes o víctimas ideales, así se les conoce. Meldenson nos empieza a enriquecer con este abanico de clasificación, nos viene a decir la víctima por ignorancia. Aquí, en esta clasificación, primero que nada tengo que decirles que dejaré mi material en la plataforma para que los ponentes y los organizadores, a los que de nuevo les agradezco que hayan tenido la deferencia para invitarme a esta charla, la dejaré para que la brinden a los asistentes a través de nuestros correos o como ellos deseen. Por ello, en esta clasificación me voy a ir remontando un poquito de manera aligerada para que no nos gane el tiempo. La víctima por ignorancia, cabe aquí citar de una manera particular cuando una mujer está embarazada y su embarazo es de alto riesgo. Cuando el embarazo es de alto riesgo y ella desconoce que el consumo de ciertas sustancias, aún de manera y de origen natural, le van a provocar de manera involuntaria un aborto, es aquí donde entra esta clasificación. En lo personal, es aquí donde entra esta clasificación. El caso es como que algunos de nosotros conocemos que según el proceso de la tradicional, de la medicina tradicional, dice que la canela que en su manera natural es un dilatador, cuando se consume con demasiada frecuencia, crea o trae un riesgo
de un aborto involuntario. Voy a ser más clara. Las personas o las mujeres que estamos en periodo de gestación y la ginecóloga nos dice que nuestro embarazo es de alto riesgo, algo que nos prohíbe en nuestra dieta cotidiana es el consumo de canela. ¿Pero por qué? Porque la canela en su estado natural es un dilatador. Entonces, el estar consumiendo canela va a hacer que aumenten los dolores de contracción, por ende va a dilatar a todas las paredes del útero, va a abrir el canal uteral, el vaginal, y entonces puede haber un aborto de manera involuntaria. Aquí se da la víctima por ignorancia, víctima por imprudencia. Aquí en este de víctima por imprudencia regresé la diapositiva porque estaba omitiendo citarles el ejemplo. Cuando yo soy víctima de un robo en alguna parte de mi automóvil, aquí entra la víctima por imprudencia y la víctima tan culpable como el agresor. A veces nosotros, en este caso yo me particularizo, nosotras las mujeres que tenemos una vida con mucho activismo, siempre corremos o la mayoría del tiempo andamos corriendo. Si es Pati Rodríguez, siempre anda corriendo. Entonces, de repente se baja y no tiene la precaución, por eso es imprudencia, no tiene la precaución de revisar los cristales de su automóvil, no se percató de que precisamente estén los cristales totalmente cerrados y deja un espacio, por mínimo que sea, que le permite al individuo delincuente introducir cualquier artefacto, aparato o lo que sea, un artefacto para crearte un daño o tal vez un aparato para provocar que se abran las puertas de tu carro y robarte cualquier artículo de valor o cualquier parte del carro que tenga precisamente en un estado no protegido, porque yo no tuve el cuidado de darme cuenta que las ventanas o los cristales del carro estaban totalmente cerrados y el ladrón pudo introducir, no sé, una ganzúa, un gancho o algún aparato con el que pueda brindarle la facilidad de abrir las puertas de mi carro. Yo ahí soy víctima por imprudencia, pero normalmente voy y me quejo. A mí, insisto, a mí me encanta cuando de repente la víctima va a querer venderme su papel de víctima. Y también me encanta cuando el agresor va a querer venderme su papel inocente. Y no hay tal. Hay que saber conocer el lenguaje de ambos. Víctima voluntaria tan culpable como el delincuente. Aquí también aplica el caso de la imprudencia, porque yo misma propicié esto. En este caso, hay otro tipo de clasificación, la víctima voluntaria tan culpable como el delincuente. Normalmente aquí se da en un binomio también como de víctima agresora. Este comportamiento de víctima voluntaria tan culpable como el agresor o el delincuente, víctima agresora y víctima provocadora más culpable que su autor. Voy a traer a colación un ejemplo de un caso que se vivió hace no más de 2 años aquí en México. Tuvo su comportamiento en un estacionamiento de un centro comercial en donde 2 sujetos peleaban por un cajón de estacionamiento y de una manera particular y peculiar el comportamiento de la víctima dejó de ser víctima cuando se comportó y pasó al papel de victimario, y entonces aquí pasó a ser más culpable precisamente que el autor. A esto le llamo el cómo puede cambiar tu rol. Otro comportamiento es el de la víctima agresora cuando están 2 personas ingiriendo bebidas etílicas o embriagantes y una por quererle medir su posición de valor, su posición de reto, su posición de estado emocional fuerte a su compañero de bebida, comienza a provocarlo y resulta ser víctima doblemente causal, porque recibe un acto ya sea de riña,
ya sea el resultado de, no sé, heridas a través de un intercambio de golpes, pero es que este fue su papel, fue provocadora, fue agresora, fue retadora, víctima voluntaria tan culpable como el delincuente, cuando precisamente en este caso yo quiero medir el nivel de soporte o de valentía que tengo y descuido el comportamiento o el resultado que tiene mi agresor. Entonces aquí no es que subestimas a tu agresor, no, vas voluntario, vas agresora o vas provocadora. Dentro de la tipología, continúo con la víctima como única culpable, la víctima simuladora, la víctima ficticia, la víctima falsa, donde les estoy diciendo desde el inicio que no puede haber delito sin víctima. Estas víctimas como únicas culpables o simuladoras son las personas que normalmente sufren algún trastorno o tipo de enfermedad mental donde ellas se crean el propio acto como tal y no existe. Víctima imaginaria es precisamente también el resultado de un trastorno mental, una enfermedad mental, y el sujeto no sabe que está pasando por una enfermedad y nos quiere vender un comportamiento, un rasgo, una característica de víctima que no existe. Continúo dentro de la clasificación de la tipología. Y ahora me toca hablar ya no de Meldenson, cómo los maneja, me toca hablar precisamente de Antonio Bernstein. Antonio Bernstein, que además él considera que toda la tipología de Meldenson la puede radicar en 5 tipos principales. Él de una manera más objetiva y particular dice, todo esto que han escuchado de Meldenson, yo se los puedo sintetizar en 5 tipos. Víctima provocadora, víctima propiciadora de un delito, falsa víctima, víctima por ignorancia o por imprudencia, víctima de escasa culpabilidad y víctima voluntaria. Justamente la tipología que Meldenson, por eso vuelvo a repetir, estoy casada con él, porque de una manera más precisa me hace ubicarme en qué tipo de víctima soy. Bernstein me dice, bueno, yo solo lo tengo en 5 tipos y aquí están. Entonces, dentro de esos 5 tipos, él clasifica a las víctimas ideal, la que reacciona con violencia, la víctima que lleva paz y esperanza, etcétera. Entonces, me voy a continuar con el tipo de víctima, pero según la clasificación de las teorías de los delitos. De acuerdo al proceso de la teoría del delito, vamos a ir sacando la clasificación y la tipología de la víctima. En este caso, hay víctimas de exposición extrema. ¿Ya qué se le llama víctimas de exposición extrema? Cuando yo tengo al delito ya identificado, cuando yo ya tengo al delito ya clasificado, voy a saber qué tipo de víctima tengo, en qué condición de exposición extrema. Exposición extrema alta, exposición extrema media o exposición baja. Este tipo de nivel es cómo yo tengo en situación de riesgo a mi víctima. Los criminólogos sabemos que existen situaciones de riesgo o factores criminógenos. Lo mismo pasa en la victimología. Yo tengo que conocer que existen situaciones de riesgo o factores de riesgo de vulnerabilidad en los que yo expongo de manera extrema y de manera alta a la víctima. O sea, yo misma, conociendo los factores de riesgo, no hago nada por sustraer a la víctima y evito que sufra un suceso. Entonces, cuando hablo de los niveles de exposición, me refiero a la exposición precisamente extrema, a las situaciones de riesgo de mayor cuantía y que yo no funciono para ser propiciadora de prevención, conociéndolos. El caso podría ser la de las situaciones
de vida que se viven en lugares de extrema pobreza. Y precisamente este tema fue hoy un debate en una reunión de psicólogos, donde hablábamos del resultado de este encierro que ya llevamos la sociedad de manera de imposición, porque el arraigo que estamos viviendo no fue voluntario para nadie. La misma pandemia, que es un factor social de enfermedad, nos ha llevado a estar arraigados, pero esto ha hecho que ahorita, hoy por hoy, surjan y estén más presentes los niveles de violencia intrafamiliar, los niveles de víctimas de ASI, porque en estos lugares de extrema pobreza también se está en encierro. Y estas situaciones donde hay exposición extrema, exposición alta, de riesgos, de factores de riesgo de vulnerabilidad a los niños sobre todo, me está dando como resultado este índice de víctimas de ASI. No solo de ASI, estoy hablando de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de violencia a la mujer, de violencia de género, que estaremos hablando en lo que nos resta ya menos de 50 minutos de esta charla. Entonces, cuando yo hablo de la tipología de víctimas, hablo también de la teoría de actividad rutinaria. Cuando yo hablo de conocer 3 elementos que tienen que ver con la actividad rutinaria para saber identificar la tipología, y es conocer a los agresores, los factores que van a intervenir en la motivación de los agresores, los objetivos y la ausencia de protección. Para conocer la tipología de víctimas, yo tengo que tener presente ciertas teorías, y una de ellas es la teoría de la actividad rutinaria, como son la motivación del agresor, los objetivos y la ausencia de protección. Hace un instante, cuando yo hablaba precisamente de la exposición extrema y citaba el caso de los niños en condiciones de vulnerabilidad en las localidades de marginación y de pobreza extrema, existe esta teoría de actividad rutinaria. Ahorita con este encierro involuntario hay precisamente motivaciones del agresor. Hay también objetivos adecuados para que se propicie un delito, pero además está precisamente la ausencia de elementos de protección. Precisamente con este encierro y este aislamiento que se está viviendo, se están dando esta teoría de actividad rutinaria que solo me está haciendo rico en víctimas de diferentes estilos y tipos, pero rico en víctimas. Si ustedes escucharán, la mayoría de los que estamos aquí en la sala, que nos manejamos en el ámbito de impartición de justicia, sabemos y conocemos que el nivel de tipo de víctima que ha surgido en estos últimos casi ya 10 meses de lo que va de este año, que ha sido en lo particular, no me acuerdo de haber vivido a mi edad un año similar a este, porque este ha sido un año en el que me han llevado a un encierro como a todos nosotros y los que hemos padecido además esta enfermedad que es la pandemia, como es el COVID-19, que a mí me tocó vivirla, ha sido doblemente victimizante para mí. Vivir un encierro, vivir un estilo de vida al que no estaba acostumbrada y además padecer la enfermedad es difícil. Ahora, esto ha hecho que se incremente el nivel de víctimas que estamos sufriendo a nivel mundial. Víctimas de selección, continúo con la tipología para no perderme, víctima de selección. En este caso principal es estudiar el objeto del crimen, conocer el motivo del criminal. Cuando yo hablo de víctimas de selección, aquí voy a traer un ejemplo muy particular. Cuando yo conozco el motivo del criminal, voy a hablar de los agresores sexuales. Conocer el objeto del crimen es conocer la motivación del criminal. Y las víctimas de selección, si me voy en este caso, al agresor sexual, él conoce una actividad rutinaria de su víctima, la conoce perfectamente, pero además busca particularidades que son únicas en su víctima. Hace un instante yo citaba que no existe un delincuente todólogo.
Así sucede con cada uno de los estilos que estudiamos de los delincuentes o de los criminales. Los que somos criminólogos sabemos de este lenguaje, el cómo estudiar al individuo, conocer al individuo en base a su motivación. Y aquí entra las víctimas de selección, las víctimas de oportunidad. Estas víctimas de oportunidad es el ejemplo que se da en algunas partes de nuestro México lindo y querido, en particular en algunas regiones geográficas de cada uno de nuestros estados. Las mujeres indígenas que no conocen tanto el comportamiento del delincuente y son engañadas, sobre todo son enganchadas o tomadas como objeto para un cambio o un bien, y aquí son víctimas de oportunidad. No sé si en algunos de los estados donde ustedes radican se da este comportamiento, pero en mi estado, aquí en el sur, sí se da, cómo engañan a las mujeres indígenas cuando las lastiman, las engañan, de que las agarran para que les cambien un pagaré o un cheque en alguna institución bancaria, y entonces a las pobres les piden que dejen una pertenencia, ya sea una joya o algo que tengan, algo que porten las pobres, y entonces el delincuente lo toma mañosamente, las trueca, y las mujeres entran muy confiadas a una institución bancaria a cambiar un pagaré o un cheque, y cuando salen se dan cuenta que el cheque que llevaron era falso y la persona que las engañó era un delincuente de primera, porque nada más lastimó, las engañó. Entonces, esta es la clasificación de víctimas de oportunidad, ¿no? Hace un instante que les decía que los niveles de violencia intrafamiliar ahorita han agarrado un nivel muy elevado en estos meses de encierro. Quiero traer alusión a lo que este proceso, por eso yo les decía qué tipo de víctima voy a poder identificar que soy. ¿Qué tipo de víctima soy? Al que me haya llevado una sociedad activa a un encierro necesario. Ya podemos crear una controversia acá como una mesa de debate, un encierro necesario. A lo mejor yo podría decir voluntario o involuntario, pero al fin y al cabo fue un encierro, fue un aislamiento. Este aislamiento dio como resultado que todo mi sistema fisiológico libera cortisol, y libera cortisol porque me empiezo a estresar, y cuando yo me empiezo a estresar, empiezan estos niveles a subir en todo mi organismo de manera fisiológica, y entonces yo empiezo a ser más agresivo, empiezo a ser más hostil, empiezo a ser menos tolerante, y entonces esto empieza a dar como resultado una violencia intrafamiliar. Al inicio de la pandemia, de este proceso de encierro, era muy bonito leer las redes sociales. Qué bueno, ya llevo 15 días de encierro, ya ha sido enriquecedor, ya puedo platicar más con mamá, ya puedo platicar más con papá, ya aprendí algunas recetas de cocina, ya mi mamá me cocina todos los días, qué rico, como en casa a las horas. Era muy bonito leer todo esto de manera agradable, porque éramos una sociedad que todavía estábamos creyendo que este encierro iba a ser como se nos dijo a través de las autoridades, que iba a ser una famosa cuarentena. La cuarentena hace mucho tiempo que dejó de manejarse como un término tal, porque se rebasó. Se hablaba de fechas a nivel país, a nivel estado, a nivel región geográfica mundial. Se hablaba de tiempo de encierro, se hablaba de algo que era totalmente desconocido para todos. Y entonces se salió de una particularidad hermosa para volverse un campo de batalla, el propio hogar, no para todos, a Dios gracias, pero quizá para algunos o para la mayoría. El nivel de estrés que se vive en el encierro trajo como resultado violencia intrafamiliar a un nivel mayúsculo del que ya se tenía. Ahora somos menos tolerantes, y hablo de manera general, no porque yo sea así, sino porque es la forma correcta de hablar. De manera general, parto de la singularidad o de la particularidad como miembro de una familia y me voy a un todo.
ya soy menos tolerante, estoy más estresada por el encierro, porque el ser humano fue creado para sociabilizar, fue creado para estar conviviendo, y este encierro involuntario me hace a mí ser víctima. Ahora, ¿qué tipo de víctima? Lo dejo como tema abierto. Yo ya podré, según la clasificación de Mendelssohn o la tipología, ubicarme qué tipo de víctima soy. Entonces, pero no solo cuando hablo del resultado de víctima que se da en la casa, es que puedo decir que hablo de esa víctima de violencia intrafamiliar. Tendría yo que hablar de los estereotipos que se viven como pareja. Por ejemplo, los resultados que te van a dar, la motivación que te va a llevar a ti, victimario, a propiciar un acto de violencia, y a ti, víctima, a asumir ese rol o ese papel. Y hay un sinfín de elementos que me van a llevar a esto, un sinfín de elementos que van a dar como resultado esta violencia intrafamiliar, que van a matizar ahorita, como le llaman los centros de justicia, los centros de impartición de justicia, estatales, municipales y nacionales. El nivel de conducta de violencia que tenemos ahorita es mucho mayor al que se tenía al inicio del año o el año pasado en estas fechas, cuando estamos en el mes precisamente de erradicar la violencia. O sea, estamos en el mes de erradicar la violencia, en el que hablamos ahorita que los patrones o los niveles de conducta de violencia se han ido como los porcentajes numerológicos de la economía. Cuando la economía ha bajado, la violencia se ha incrementado. ¿Por qué? Porque a mayor encierro, mayor ahorita, mayores factores o mayores sucesos negativos son los que propician la ira, el enojo, la poca tolerancia, la incomodidad, la inestabilidad. Todos estos factores que me van a llevar a una vulnerabilidad emocional hacen que haya elementos suficientes para que exista violencia intrafamiliar. Existe dentro de este proceso la famosa clasificación, y ahorita es digna de citarse, no de manera amplia porque el tiempo ya no nos alcanza, pero sí tiene que ver con nosotras las mujeres ahorita precisamente. Dentro de la violencia intrafamiliar tenemos que hablar de la violencia de género. Cuando yo hablo de manera particular y digo mujeres, al hablar de violencia de género, no solo me estoy refiriendo al tipo de mujer, al tipo de género en la mujer, no, violencia de género la sufren los hombres, la ejercen los hombres sobre las mujeres, violencia de género, pero también puede ser viceversa, pero por la situación de cultura, por la situación que se vive de tabús y de otras cosas, normalmente no podemos, en la mayoría de las veces, tipificar de manera cuantitativa cuántos precisamente son los hombres que sufren algún daño. Porque dentro de nuestro comportamiento de la cultura, no es común que el hombre hable, no es común que el hombre hable de que está siendo víctima de. Por eso hablo de la violencia de género, que esta va precisamente abocada a la que ejerce el hombre sobre la mujer. Y esta habla de diferentes tipos. La violencia de género tiene que ver con aspectos culturales, económicos, legales, políticos. Esto tiene que ver con la violencia de género, pero está la violencia sexual. La violencia sexual es efectivamente, como con anterioridad dije, la que ejerce el hombre sobre la mujer en el ámbito de violencia de género. Cuando hablo de violencia infantil, tiene que ver con todo lo que implique al aspecto de las etapas de crecimiento del individuo, las etapas de la infancia, de la adolescencia, etcétera, hasta menores de los 18 años para que entren en abuso sexual infantil o las víctimas de ASI. Y ahora viene
que yo hable de lo que les decía hace un instante, que no era lo mismo hablar de victimización ni víctimas. Cuando hablamos de víctimas, que hablamos de víctima primaria, secundaria, terciaria, víctima por ignorancia, totalmente culpable, tan culpable como el agresor y demás, me ha tocado el turno de hablar de lo que es de victimización. ¿Qué es la victimización? Hace un instante les decía que íbamos a aprender un poquitito aquí en lo largo de esta charla, durante el tiempo que nos durara, qué tipo de víctima soy y si he sufrido victimización. ¿Qué es sufrir victimización o qué es la victimización? La victimización es precisamente la posición que adopta una víctima. En mi caso, voy a tomarme como ejemplo. Yo sufro un daño, yo sufro un robo en casa, obvio en un momento en que la casa está sola y voy a presentar mi denuncia. En el momento en que el trato que me dan o la forma en que soy atendida por todos los impartidores o los servidores públicos que están en el sistema de impartición de justicia, me vulnera, ahí yo estoy sufriendo una revictimización cuando me están causando un dolor psíquico o emocional, me están causando un dolor, ahí estoy sufriendo una revictimización. Pero cuando se me está dando un trato en el que sufro un daño de manera directa o indirecta, porque llevo horas sentada, como la mayoría de los casos nos pasa aquí a algunos mexicanos, no a todos, cuando llevo algunas horas sentada en el centro de impartición de justicia y el reloj avanza y no me toman en cuenta o no me consideran porque hay una lista interminable de asistentes, porque la intervención no es oportuna o por demás, o ciertos factores que se estén dando, ahí yo estoy sufriendo una victimización primaria. Ahí estoy sufriendo una victimización primaria. Se va dando posterior a esta victimización, los niveles que van alcanzando las victimizaciones de primaria pasamos a secundaria y terciaria. La secundaria se viene a dar cuando el sujeto, después de que ya logró presentar su denuncia, después de 3 días de espera, se viene a dar la oportunidad de que presenta su denuncia, viene un proceso de investigación. Cuando se da un proceso de investigación y los impartidores o servidores de justicia no hacen un trabajo acorde que beneficie el estado de la víctima, se viene a dar un proceso de victimización secundaria, cuando el sistema como tal no propicia elementos que le den un resultado positivo al esperado en su condición de víctima. Hace un instante, unos buenos minutos, yo decía que erróneamente se cree que el único afán de la víctima es lograr tener a su agresor en un centro penitenciario. No, no es ese el afán de la víctima. Por eso tenemos que conocer la tipología de estas para lograr entender precisamente qué es lo que quiere una víctima cuando ha sufrido un suceso, cuando ha vivido un delito. Cuando hablamos de los niveles, hablamos también del el tercer nivel de victimización. En este caso es cuando es el resultado de las vivencias de los procesos de etiquetamiento. Normalmente la víctima, cuando ha sufrido un daño y pasa por un proceso de denuncia en donde es revictimizada y luego es llevada a juicio y no se está dando ese trato que requiere, se está viviendo una revictimización y se está viviendo una victimización. Pero cuando el resultado es mayor en daño y todavía hay procesos de etiquetamiento en el suceso, a la víctima se le agrede de manera voluntaria por los servidores públicos, y digo voluntaria porque ellos están creando esta victimización y es de nivel terciario. Cuando la víctima ya pasó por un proceso de una denuncia, cuando está viviendo un juicio y cuando dentro del juicio, en ese periodo interminable, todavía sufre un etiquetamiento. Ejemplo de esto es un valor añadido
al comportamiento de la víctima. Ejemplo de esto, cualquiera, pero voy a citarlo. Víctima de este tipo, de esta pareja de monstruos que no tienen ni 14 meses, que fueron detenidos en la Ciudad de México. Cuando las víctimas, cuando los familiares de las víctimas llegaban, porque ahorita ya no lo están haciendo público, llegaban a la sala del juicio, entre los mismos asistentes decían, es la mamá de la chica que cortaron y que encontraron sus restos en tal parte. Ese proceso de etiquetamiento es una victimización terciaria que sufren las familias que son víctimas. Ese es el ejemplo más claro que les puedo dar del tipo de victimización que hay a la hora de ubicar estos estados o estos niveles. A continuación, lo que viene en estos ya breves minutos que nos quedan es hablar un poco de cómo surgen lo que a nosotros los victimólogos nos hace caminar por una buena praxis. Y digo caminar por una buena praxis porque a partir de precisamente los dictámenes periciales, es lo que nos hace a nosotros conducirnos por esa deontología pericial. Los que sabemos trabajar con protocolos, con tratados y con manuales, podemos decirles que a partir del año 1996, cuando se da la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en la Organización de las Naciones Unidas, ahí se adopta la creación de manuales. Ahí se adopta también que para México en el año 2004 se le exija a través de la Organización de las Naciones Unidas a la Suprema Corte de Justicia que se cree lo que hoy todavía tenemos en función nosotros, los protocolos, los manuales, los tratados que hablan para los que son impartidores de justicia en caso de que involucre. De manera particular voy a hablar de estos, los que crea la Suprema Corte en caso de que involucre a niños, niñas y adolescentes. Estos manuales o estos tratados surgen para México a través de la Suprema Corte de Justicia en el año 2012. Y en el año 2014 sufren una reforma. Esa famosa reforma no es otra cosa más que una actualización de los niveles o los paradigmas del delito. ¿Qué se está buscando? Se está buscando ya que en días próximos, en noviembre, en este noviembre que está corriendo del día de hoy, ya en días próximos se dé el anuncio de que estos protocolos se han homologado. ¿Por qué estábamos luchando o estábamos buscando que se homologaran estos protocolos? Porque es necesario que a nivel territorial, República Mexicana, todos sepan que el delito que te rige en Chihuahua te rige en Quintana Roo y que estos manuales hablan de la forma de conducirnos de manera pericial. Nos obliga al psicólogo como tal, en este caso su servidora es psicóloga forense, le toca a veces jugar como criminólogo, otras veces le toca jugar como victimóloga, otras veces le toca asumir el rol de psicólogo forense. No me importa la posición que tenga yo que asumir en el campo de juego. Hablo de campo de juego de una manera fácil de citar, pero ya sea el papel que me toque jugar en el ámbito de la impartición de justicia como perito, ya sea en psicología forense, como perito en criminología o como perito en victimología, yo tengo que saber que ya se va a hacer el anuncio de que estos protocolos y estos tratados están homologados a nivel nacional. Y esto implica y esto determina que mi dictamen pericial tiene el soporte y el lenguaje entendible y la validez tanto en Chihuahua como en Quintana Roo, aunque ambos estados tengan su soberanía como tal y tengan sus códigos propios, quiere decir que mi dictamen pericial es homologado, tiene igualdad y tiene el mismo soporte tanto en peso como una prueba pericial, que era lo que estábamos luchando y nos ha llevado desde el 2012 y el 2014 hasta el 2020, 8 años desde el momento en que surge
a través de la Suprema Corte estos protocolos. Nos ha llevado 8 años picar piedra y picar piedra para decirle a la Suprema Corte, hey, intégralos, hazlos unificables, homologa, y ya lo hizo, lo van a anunciar en breves días en este noviembre del 2020. Al fin, después de 8 años de estar insistiendo, llegamos a esto. Hasta aquí, en este momento, abro 20 minutos de diálogo o de intercambio de ideas para decirles que para mí ha sido verdaderamente hermoso hablar esta hora, 40 minutos que ni la vi pasar, no sé ustedes, pero ya quiero escucharlos porque mi término de ponencias aquí ha llegado. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros es un placer que esté aquí en la primera actividad académica que tenemos en el Colegio Latinoamericano de Criminólogos. Muchísimas gracias por su cobijo, muchísimas gracias por toda su experiencia que nos ha contado, por todo esto que sabemos de victimología, pero que muchas veces no logramos entender en su totalidad. Entonces me tomo el atrevimiento de proponerle a usted, si quisiera hacer para el Colegio Latinoamericano de Criminólogos un diplomado en victimología. Nosotros estaríamos encantados. Creo que mi cara ya lo dijo todo, maestra. No, doctor, tú sabes, hermano amigo, cómo me refiero a ti ahorita que citaste la palabra hermano. No pude evitar relacionarlo, Mario. Sabes cuánto te quiero, cuánto quiero a la familia, cuánto le estimo. Perdón, el comercial es afectivo. No esperaba tal deferencia, maestra. De verdad agradecida, no la esperaba. De corazón lo digo. Gracias por esa deferencia a mi persona, gracias por esa distinción, gracias porque los que estamos en la sala hemos permanecido estoicos. He visto que la numerología no ha bajado, 25, 26, aceptable. Encantada, solo puedo decirte encantada, ya sea que lo hagas de la mano, como sé que irá mi estimado Mario y mi querida Marixa, pero aquí estoy para tener y hacer mención de que tengo la camiseta más que puesta. Por supuesto que sí. Un gusto y un honor que esté entre nosotros, que sea parte de Laticrim, del Colegio Latinoamericano de Criminólogos. Es un honor, en serio. Es una de las mejores victimólogas que tenemos a nivel nacional y bueno, para nosotros es un placer. Muchísimas gracias, doctora. Así es. Yo también quiero felicitarte, doctora Patti, porque realmente me la pasé, pero bien entretenido. Fíjate que cuando hay pasión en lo que nosotros hablamos y exponemos, contagiamos al público. Y mira que me tuviste en una sola pieza. Y incluso te voy a decir, me encantó esa frase cuando estabas hablando de las diferentes víctimas. Todos hemos sido víctimas. La verdad es que todos tenemos una experiencia como víctimas, de alguna u otra forma, psicológica, física, etcétera. Realmente que toda esta clasificación que nos has demostrado, que nos has comentado en esta excelente conferencia, pues me hace reflexionar bastante sobre el propio conocimiento que tengo en victimología y que me lo has redimensionado a través de esta conferencia. Fíjate que hay aquí un comentario de Víctor Alfonso López Pineda que me parece relevante mencionarlo, y dice, cuando estabas hablando acerca de la contingencia y el encierro que esto ha implicado, dice, en este encierro y las clases virtuales hace que las madres sean más exigentes con sus hijos para realizar los trabajos de escuela y entregarlos a sus maestras o maestros a tiempo. Al no poder ellas explicar el trabajo que van a realizar, se frustran porque el niño o niña no les entienden y llegan a tal grado a maltratarlos física y verbalmente, lo que estabas comentando. A mí me parece relevante también este comentario. Mario, fíjate que quiero responderle a Víctor, primero que nada, agradecerle que nos haya compartido esta pregunta, pero además traer como dicen los abogados, esta frase, vamos a hacer mención del ateste y el famoso refresco de memoria.
acaba México de vivir un suceso lamentable que tiene que ver precisamente con el nivel de estrés, que tiene que ver con la frustración, que tiene que ver con este encierro, que tiene que ver con el sistema académico que se está dando, que tiene que ver con las cargas excesivas de tarea, que tiene que ver con el maltrato. Y fue el resultado de que una chica en un estado de la República de una edad menor, porque su edad es menor, me reservo todos los datos de la víctima por su derecho, se haya privado de la vida. Todos conocemos esta noticia lamentable donde la chica, cansada de la carga hostil de tareas que se estaban dando, se decide privar de la vida. ¿Pero a qué nos lleva esto? Nos lleva a que como resultado estamos siendo víctimas todos, estamos sufriendo una victimización todos, estamos sufriendo una revictimización algunos, pero además estamos trayendo alusión a que estamos viviendo un nivel de estrés excesivo que como resultado está gestando otros comportamientos fisiológicos de índole como son depresión y ansiedad, que ya son enfermedades patológicas en el individuo, pero además que esto por si fuese poco, está mostrando una deficiencia en el sistema educativo. Si de por sí ya traíamos un sistema educativo precario, deficiente, obsoleto y demás, con esta carga arbitrariedad que se está dando de una manera desmedida, yo no sé qué artículo dice en la ley orgánica o inorgánica que exista en el sistema educativo en México que a mayor cantidad o atiborramiento de tareas es mayor el resultado del conocimiento adquirido. No sé qué ley lo aplica, no sé si algún químico, físico, alguien me puede explicar esto, porque lo único que está haciendo esto es precisamente lo que dice Víctor de manera acertada. La mamá se está frustrando. Si la mamá ya de por sí era madre, porque es la que brinda una aportación al salir a casa a trabajar, ahorita no hay ese trabajo, ya se convirtió en mamá de tiempo completo, maestra de tiempo completo, directora de escuela, porque tiene a uno en primaria, uno en secundaria, uno en prepa y a uno en kinder, ya es hasta directora de una universidad académica. La madre por sí sola no posee el conocimiento ni la preparación pedagógica de un maestro. Obvio que la mamá se frustra, obvio que a esto se le hace en conjunto el nivel de estrés de la mujer, el encierro que se está viviendo, la situación económica que es precaria. Todo esto es una olla de vapor y por tanto los niños están sufriendo como parte de una familia y como resultado de una familia una violencia. Son también dentro de una violencia intrafamiliar, son piezas importantes que están sufriendo esto. O sea, diríamos en el juicio, ¿es cuánto, su señoría? Así es, realmente que estamos en situaciones de aprendizaje, de adaptación y también en aspectos criminológicos y victimológicos no vistos, porque somos la generación que está viendo un salto cuántico en muchos aspectos, pero que nos viene a mostrar también nuestra vulnerabilidad. Somos una especie muy vulnerable. Ahora, la especie que tiene más riesgos de extinción no son animales solamente, sino también incluimos al ser humano. Y aquí tengo una especialista en materia de criminología educativa y pedagogía criminológica, la maestra Liliana Romero Escutia, que ha seguido también esta conferencia con mucho interés y que nos podría comentar algo brevemente al respecto de esta contingencia y la psicosis que está generando. Hola, maestro Mario, buenas noches. Hola, doctora Patti. Hola, Lick, Karina, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué comentas al respecto? Pues efectivamente el día de mañana va a ser uno de los temas de conferencia, que es la nueva criminalidad, la nueva normalidad educativa. Precisamente vamos a retomar esos aspectos. Lamentablemente los docentes necesitamos o basamos más la capacidad de evaluación en un producto para justificar una calificación, es decir, una evaluación cualitativa, porque no sabemos evaluar de manera cuantitativa.
Eso implicaría realizar muchas adecuaciones en la cuestión educativa. Y vaya, no todos los docentes tenemos esa visión. Tendemos a unificar procesos de aprendizaje, unificar actividades, y es más fácil decir, les mando a todos un cuestionario, me lo entregan, aunque yo no lo revise, pero el niño va a cumplir con la actividad. Entonces, hay muchas cuestiones que vamos a hablar el día de mañana, los invito, porque México ya está obligado, firmó un tratado hasta el 2030, entonces ya eso está estipulado a través de la ONU, del Tratado Incheon, que vamos a abordar el día de mañana, el cual los invito nuevamente. Y pues, doctora Patti, ojalá pueda también acompañarnos. Sería formidable ver a la víctima desde el punto de vista de aprendizaje, cómo estamos detonando conductas, como bien lo mencionaba, no solamente en el ámbito criminal, sino de víctimas potenciales que podemos llegar a ser criminales, precisamente por esta psicosis, neurosis, estrés. Y bueno, no quiero imaginarme cuando regresemos a las clases presenciales. Pero bueno, será lo que abordaremos el día de mañana. Ojalá puedan acompañarnos a todos los que están presentes. Y bueno, un gusto escucharla, doctora, en verdad. Gracias. Maestra, yo voy a tomar una parte de lo que has dicho tú, porque llevo igual que todos ustedes muchos meses de encierro, pero voy a traer un ejemplo de este último mes de octubre, que tuve 5 víctimas, 5 pacientes en la consulta. Su servidora ya dejó un poco la psicoterapia. Crecí con ella en el ámbito profesional, me forjé como psicoterapeuta, pero de hace más de 10 años llevo caminando en lo forense. O sea, voy a traer esto a alusión sin perderme del tema del que te quiero citar. Vivo un matrimonio con la psicología forense. Ese es mi matrimonio. Tengo vivo permanente con la criminología forense, pero vivo un coqueteo que me gusta con la victimología forense. O sea, estoy casada con todos ellos. Y las psicoterapias ya las doy de una manera muy espaciada. Pero estos últimos meses, pues sí he hecho uso de ellas, como todos los psicólogos. Y en este mes de octubre tuve 5 víctimas infantiles precisamente por este proceso de aprendizaje. Y me llamó la atención una víctima muy pequeña que tengo de 11 años, un niño, en el que me dijo así, es más, hasta arrojó, voy a mofar porque arrojó en el consultorio que se encuentra cerca de la casa de ustedes, arrojó el teléfono y me dijo, odio ya esto. Tomando el teléfono me dijo, odio el teléfono, Y antes que empezara el COVID, me dijo, era mi aparato favorito y ya no lo quiero. No quiero ni que Santa Claus, me dijo, me traiga la tableta que yo pedía. Y le pregunté, ¿por qué? Pues porque solo hay tareas y tareas y tareas y tareas. No lo quiero. Y cada que el niño decía tareas y tareas y tareas, vivía un estado de verdad de neurosis infantil que me llamó la atención. El cómo el chico está en un nivel de ansiedad tan elevado que se jalaba los cabellos, se estiraba la ropa por frustración, por ira y todo. Entonces, escucharles mañana, Lili, creo que va a ser ricamente hermoso. Va a poder tal vez ampliar para mí misma un panorama dentro de las víctimas de este proceso que estamos viviendo sistemático de un aprendizaje en el que lamentablemente, al igual que muchos de nosotros, los maestros no sabían, como los médicos, como nosotros, como sociedad, como todos en general, de qué dimensión iba a ser este monstruo de pandemia. Entonces, por eso la pregunta sigue en el aire, ¿qué tipo de víctima soy? ¿Qué tipo de víctima soy? Porque en todos los aspectos de la criminología interviene como resultado. Si tengo criminología educativa, tengo victimología educativa. ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a ver mañana qué resultado de víctima tengo, qué nivel de daño yo ya causé como maestro en mis educandos. ¿Estará el maestro consciente? ¿Será víctima voluntaria? ¿Será víctima de verdad? ¿Será el maestro
víctima provocadora? ¿Será el maestro víctima agresora? ¿O será el niño víctima totalmente inocente? O sea, ¿hasta dónde va mi tipología? Entonces, va a ser muy bonito poder escucharles a ustedes y yo saber si lo que les di hoy puede cambiarles alguna diapositiva para mañana. Excelente. Fíjate, doctora Patti, ahí Nancy Trujillo nos hace un comentario que me parece importante destacarlo. Las personas que ejercen violencia en sus diferentes etapas se pueden considerar un patrón repetitivo, es decir, que ésta durante su vida fue víctima de maltrato y aprendió que el ambiente de violencia es un estilo de vida. Y esto me parece relevante cuando dice el ambiente de violencia es un estilo de vida. ¿Qué nos comentas al respecto? Ya estamos por terminar. No, y aunque nos pasemos del tiempo, sí, aquí voy a decir como un artista mexicano, mientras aplaudan yo sigo hablando. Muy bien. Entonces, aquí hay esto. Por supuesto que es por todos sabido, por todos, salvo los que dentro de aquí de la sala no seamos psicólogos, pero todos sabemos que el ser humano vive un aprendizaje por imitación, un aprendizaje adaptativo. Y para muchas personas que viven y que se convierten en agresores, están siguiendo un patrón de conducta aprendido y un patrón de conducta aprendido normativo. Y le llamo normativo a un estilo de vida que los norma en su proceso de crecimiento y de desarrollo. Un niño que en las primeras etapas de la infancia, y aquí voy a hacer muy marcado esto, para los sociólogos y los pedagogos, ellos creen erróneamente que la etapa de la infancia inicia desde el primer mes de vida hasta los 5 años. No, la etapa de desarrollo de infancia del ser humano inicia desde el momento de su gestación en el vientre. Desde ahí se está dando la etapa de crecimiento del individuo y la primera etapa de gestación infante. Y desde el momento que el ser humano empieza a recibir un rechazo dentro de la gestación o el vientre de la madre, ya está viviendo una agresión. Créeme que cuando nazca el bebé y apenas tenga 7 meses y a nadie haya visto morder y nadie lo haya mordido, pero el niño empiece de la nada como inspiración divina a darte una mordida y a clavarte los dientitos, no te asustes, es el resultado de un rechazo intrauterino que sufrió el bebé. Ya, y esta es la importancia de conocer desde el momento de la gestación lo vital que es para quienes decidieron ser padres o concebir o desarrollar a un nuevo ser en el vientre, la importancia que esto asume, porque se llama violencia a todo proceso que se dé de aceptación o rechazo hacia un nuevo ser que se está gestando en el vientre. A eso se refieren los psicólogos, neonatólogos, cuando hablan de las etapas del individuo en gestación. Entonces, cuando el niño cuando crece, cuando nace y empieza a crecer y de repente tú empiezas a comportarte o a observar que el niño de la nada, de tener padres caritativos y casi puritanos y impuestos por el Espíritu Santo, sin aquí dañar ninguna teología y filosofía y creencia, de repente tú ves que el niño es egoísta, que pelea y dicen, pero nadie se lo enseñó, ¿cómo lo aprendió? Y no te estés martirizando, que la respuesta es implícita. ¿Cómo viviste el embarazo? ¿Cómo se dio la estimulación? ¿Cómo se dio la fecundación? ¿Y cómo se dio el mantenimiento de amor y de aceptación a un nuevo ser? Ahí se está viviendo un rechazo. Entonces, cuando nace un chico, cuando ya crece, cuando se desarrolla y te das cuenta que vive un patrón de desarrollo, de resultado de violencia, es porque es lo que ha vivido en casa, es lo que el término lo dice, ha sido amamantado, ha sido alimentado con violencia, con maltrato. Entonces, ese es su estilo de vida, normal del individuo. Así es. Es excelente lo que comentas. Incluso, fíjate, te comparto parte de la experiencia, porque ahorita lo que acabas de decir me queda como anillo al dedo. Cuando estuve trabajando en la clínica de adicciones con jóvenes que llegaban por problemas de toxicodependencias, 8 de cada 10
tóxicodependientes, 8 de cada 10 provenían de embarazos no deseados. Fíjate, teníamos esa estadística, mandábamos a traer a las mamás de los adictos a esta clínica de rehabilitación en toxicodependencias y les preguntábamos, oiga señora, ¿y cómo fue el embarazo que usted tuvo de este chico que ahora está aquí internado? Y casi 8 de cada 10 nos decían, yo no quise tener este hijo. Incluso hice algunas maniobras para abortar, pero no me resultaron. Mi pareja me abandonó y yo caí en un estado de depresión muy grande, etcétera. Y nosotros nos dimos cuenta de esa estadística. 8 de cada 10 adictos provienen de embarazos no deseados. Bueno, pues así nos podríamos llevar el resto de la noche, de verdad, y sería enriquecedor porque de verdad hablar de victimología es hablar de un campo que no tiene nada nuevo, que ha existido siempre, pero simple y sencillamente se le ha dado poca difusión. Por eso ahorita me quedé con cara de asombro, de emoción, la boca la dejé abierta por unos instantes cuando la maestra Cari me invitaba a este diplomado que será impartido ahorita por el Colegio de Criminólogos de Latinoamérica, porque de verdad que es honroso hablar de algo que no tiene nada de nuevo, que yo soy víctima, que tú eres víctima, que muchos de los que todavía seguimos aquí en la sala somos víctimas. Y entonces ahorita la pregunta pues vuelve a quedar en el aire. ¿Qué tipo de víctima soy? El resto de la noche me lo llevo ahorita a la cama y a responderme. Pues doctora Patti, y dándole la palabra también a la presidenta, la criminóloga Karina, pues yo agradezco mucho tu participación y bueno, pues damos por terminada esta conferencia a partir de la orden que nos da Karina. Adelante, Karina. Bueno, pues muchísimas gracias a los que se tomaron el tiempo de estar aquí. La mejor ponente que hemos tenido hasta ahorita, bueno, también en diferentes temas, pero en principalmente en victimología, donde muchas veces no le damos el enfoque correcto. Y me gustó muchísimo todo lo que hizo aquí y por eso la invitación al diplomado, doctora, porque sabemos que usted tiene las capacidades y tiene toda la experiencia para hablarnos sobre eso. Y nosotros pues aprender y absorber aquello que usted nos da. Muchísimas gracias. Damos por terminado el día de hoy. Los esperamos mañana para quienes nos estén visitando también aquí en esta sala. Un gusto que estén aquí con nosotros. Gracias, maestro Mario. Gracias, maestra Liliana. Gracias, maestra Maritza. Y gracias, doctora. Un placer estar aquí y que esté usted con nosotros. Muy bien, buenas noches. Gracias, un gran abrazo y me despido de todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Y cerramos esta sala en 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la vista. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana. Bye.